Bien, en lo que nos queda de tiempo, hemos empezado tarde. Vamos a ver hasta dónde llegamos hasta las 6 de la tarde. La parte de epidemiología, la siguiente. No, yo tengo el control. Los objetivos. Hacer una revisión breve sobre modelos en epidemiología, historia natural de la enfermedad y niveles de prevención, medidas de frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto, sesgos, vigilancia epidemiológica y diseño de estudios. Sobre los modelos epidemiológicos. Bueno, esto es solo un repaso. La tríada epidemiológica, que ustedes ya lo conocen, consiste en considerar al agente etiológico, al hospedero y al ambiente en el cual están involucrados el agente y el hospedero, ¿no? Esta tríada epidemiológica tiene muchísimos años, todavía se sigue utilizando para algunos casos. El modelo unicausal fue propuesto por los microbiólogos del siglo XIX, por Jenner, Henle, Koch, Pasteur, que en ese entonces ellos decían de que las enfermedades tenían una causa específica. Las enfermedades, por ejemplo, la tuberculosis era producido por el bacilo de Koch. Un agente etiológico causa una enfermedad. Ese es el modelo unicausal que se mantuvo vigente hasta la década de los 20 más o menos. El modelo multicausal fue propuesto por McMahon. Él establecía o decía de que la enfermedad no es producida por una sola causa, sino por múltiples causas. Y el modelo, uno de los más empleados hasta ahora, sobre modelos de causa de modelo de salud de enfermedad, es el modelo de Lalonde y Laframboise. ¿En qué consistía este modelo? Estos autores decían que la salud de enfermedad o el estado de salud de enfermedad en una población va a depender de 4 grandes campos. Va a depender de la organización de los servicios, de la biología humana, del ambiente y de los estilos de vidas o de riesgo autoformados. El Lalonde, en su informe que hace en el año 74, fue un médico canadiense. Además, en su informe refería de que de estos 4 campos del proceso de salud de enfermedad, el más importante de ellos eran los estilos de vida. Le seguía la biología humana, el ambiente y en último lugar la organización de los servicios. Es más, los cuantificó y decían que el proceso de salud de enfermedad en una población depende en el 51% de los estilos de vida, más o menos en 18-19% del ambiente, más o menos en 18-20% de la biología humana, y la diferencia, que era entre 1 a 3%, dependía de la organización de los servicios. Entonces ellos plantearon que mucho más importante que fortalecer la organización de los servicios era trabajar en mejorar, en cambiar los estilos de vida. Y además hacen un análisis en ese entonces de los gastos que hacía el Estado canadiense en estos 4 campos de este proceso, de este modelo de salud de enfermedad propuesto por Lalonde. Y encontró que casi el 95% del gasto en salud en Canadá en ese entonces estaba dirigido a la organización de los servicios. Y para los estilos de vida, que era el factor o el campo más importante en el proceso de salud de enfermedad, se destinaba solamente alrededor del 1% del presupuesto. Entonces, este es el modelo de Lalonde y Laframboise, ¿no? El modelo de campo de la salud. Identificó para cada uno de estos campos factores que influían en cada uno de ellos. Este es otro modelo, también un modelo bastante conocido, propuesto por Dahlgren y Whitehead, y que fue tomado por la Organización Mundial de la Salud y por la OPS.
Este autor decía de que el proceso de salud-enfermedad dependía de factores que ellos lo clasificaban como factores o determinantes de la salud proximales y determinantes de la salud distales. Los determinantes proximales, los más proximales, eran propios de la persona. Eran factores biológicos o genéticos que influían en este proceso de salud-enfermedad. Le seguían los factores individuales, las preferencias en los estilos de vida también como un factor importante. Y al final, los determinantes distales, los más distales, eran las condiciones generales socioeconómicas, culturales y ambientales, ¿no? Este es el modelo multinivel de determinantes de salud, que es el modelo que actualmente utiliza la OMS y la OMS, ¿no? Los clasifica en dos grandes grupos: determinantes proximales y determinantes distales. Este es un gráfico de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. En la historia natural de la enfermedad tenemos dos periodos: el periodo prepatogénico y el periodo patogénico. En el periodo prepatogénico se produce, o este periodo prepatogénico está cuando todavía no hay un contacto entre el agente y el humano, ¿no? No hay todavía ese contacto. El periodo patogénico se produce o se inicia cuando ya hay ese contacto entre el agente etiológico y el humano. Y pasa por varias etapas: la etapa reactiva, etapa prodrómica, etapa subclínica, la etapa avanzada y la etapa resolutiva. En cada una de estas etapas se pueden hacer algunas actividades de prevención y de promoción, ¿no? Relacionando la historia natural de la enfermedad con los niveles de prevención, en el periodo prepatogénico lo que podemos hacer es prevención primaria. En el periodo patogénico podemos hacer prevención secundaria y prevención terciaria. En la prevención primaria podemos hacer actividades de promoción y actividades de protección o actividades de prevención. ¿Cuál es la diferencia entre promoción y prevención? Promoción son actividades que están dirigidas a mejorar la salud de la población. Cualquier actividad dirigida a mejorar la salud de la población es una actividad de promoción. ¿Cuál es la diferencia con prevención? La prevención es una actividad que está dirigida a prevenir una enfermedad específica. Entre la etapa subclínica y la etapa clínica hay una línea que divide el periodo prepatogénico en estas dos etapas, ¿no? Esa línea que divide la etapa subclínica de la clínica se le llama horizonte clínico, y es aquí donde empieza el paciente o el sujeto a presentar los primeros síntomas y signos de la enfermedad, ¿no? El horizonte clínico, entre la etapa subclínica y la etapa clínica. ¿Qué actividades se pueden realizar en la prevención secundaria? La búsqueda activa de casos, los tamizajes, el diagnóstico precoz de la enfermedad, el tratamiento para curar y limitar los daños. Y en la prevención terciaria, lo que buscamos es la rehabilitación de las personas, de tal manera que esta persona pueda recuperar el estado de salud lo más próximo o lo más cercano a lo que tenía antes, ¿no? Un ejemplo de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención para el caso de la tuberculosis. Prevención primordial es promoción a la salud, buena nutrición, buena ventilación, espacios adecuados. Actividades de prevención: protección específica, dirigida, como les decía, es una actividad dirigida específicamente para prevenir una enfermedad determinada. Vacuna BCG en este caso. En prevención secundaria, diagnóstico precoz y tratamiento temprano, detección de sintomáticos respiratorios, tratamiento DOTS, limitación de la discapacidad, una derivación ventrículo peritoneal en el caso de
hidrocefalia por meningoencefalitis tuberculosis, y como prevención terciaria, actividades de rehabilitación de las secuelas que puede haber dejado esta enfermedad. Términos epidemiológicos. ¿A qué le vamos a llamar epidemia? Endemia, perdón. Vamos a llamar endemia cuando el número de casos que se están presentando está dentro de lo esperado, dentro de lo usual. Epidemia o brote se considera cuando el incremento de los casos está por encima de lo esperado. Y por encima de lo esperado puede ser ¿cuántos? Por encima de lo esperado puede ser 1, sobre todo para enfermedades que están en este momento en eliminación, como por ejemplo el sarampión. Un solo caso de sarampión se considera como un brote, porque lo esperado es 0. Un caso de poliovirus salvaje se considera como un brote, porque lo esperado es 0. Un caso de rabia humana se considera como un brote, porque lo esperado es 0. Entonces no depende del número de casos, sino depende de si los casos están por encima de lo esperado. La pandemia es un brote que afecta a 2 o más países. La holoendemia es cuando hay un nivel elevado de la infección y esa infección empieza en los primeros años de la vida. Y además esa infección afecta a la mayor parte de la población. ¿Qué enfermedad es holoendémica en el país? Enfermedad que afecta en los primeros años de la vida y que afecta a la mayor parte de la población. Si hacemos una prueba en este momento, probablemente 90% vamos a tener anticuerpos. Hepatitis A, ¿no? Empieza en los primeros años de la vida y afecta a la mayor parte de la población. Hiperendemia, cuando hay una transmisión intensa y persistente. Enfermedades hiperendémicas en el país, por ejemplo, dengue en Iquitos, dengue en Pucallpa. Transmisión intensa y persistente. Todo el año hay casos de dengue en estas 2 ciudades. Les había comentado que las endemias, o estamos en una endemia cuando el número de casos que se están presentando están dentro del usual, dentro de lo esperado. Pero algunas veces es bastante difícil decir en qué momento los casos están por encima de lo esperado en una zona donde una enfermedad es endémica. La única forma de poder determinarlo es elaborando los canales endémicos. ¿Cómo se construyen los canales endémicos? Los canales endémicos se construyen obteniendo la información de los casos, sea por semana epidemiológica o por meses, en los últimos 5 o 7 años. Entonces, con esa información se construye el canal endémico. El canal endémico tiene 4 zonas. Una zona de éxito, una zona de seguridad, una zona de alarma y una zona epidémica. La zona de éxito está por debajo del percentil 25, la zona de seguridad entre el percentil 25 y el percentil 50, la zona de alarma entre el percentil 50 y el percentil 75, y la zona epidémica cuando el número de casos cae por encima del percentil 75. ¿Para qué es útil el canal endémico? Es útil para identificar brotes de enfermedades endémicas, ¿no? En este caso, tenemos el canal endémico de dengue clásico para el país. ¿Qué es lo que observamos? En las primeras 7 semanas epidemiológicas estamos en brote de dengue. En la 8ª semana, probablemente por las acciones de control, vemos que el número de casos ha disminuido y está entre la zona de seguridad y la zona de alarma. Entonces, canales endémicos son útiles para poder determinar en qué momento estamos frente a un brote de una enfermedad que es endémica. No hay otra forma.
Preguntas. En epidemiología, ¿cuáles son las fuentes de información primaria? ¿A qué le llamamos fuentes de información primaria? Fuente de información primaria es toda información en la cual nosotros recolectamos directamente en la población. Fuente de información secundaria son las información que encontramos nosotros en cualquier sistema de información que tiene el Ministerio de Salud. El GIS, las historias clínicas, el NOTI-SP, etc. Son fuentes de información secundarias. Entonces, con esta definición, ¿cuál sería la respuesta? Fuente de información primarias. La D, ¿no es cierto? Las encuestas, la observación directa y los grupos no son locales, sino grupos focales, que es una técnica de recolección de información en investigación cualitativa. Grupos focales. La prevalencia usual de una enfermedad en un área geográfica determinada se denomina epidemia, pandemia, holendemia, endemia o hiperendemia. La prevalencia usual es una endemia. Según el informe internacional de la LONDE, el factor de menor importancia para mejorar el estado de salud es el control del medio ambiente, los estilos de vida, la atención primaria, la acción de los establecimientos de salud o la biología humana. ¿Cuál es el factor que tiene menor importancia? La D, ¿no es cierto? La acción en los establecimientos de salud. Es la que tiene menos importancia, pero es en la que se gasta la mayor cantidad de presupuesto. Les había comentado 95, casi 95% de presupuesto en Canadá en el año que hizo el informe Lalonde, se gastaba en los establecimientos de salud. De acuerdo a Mar Lalonde, ¿cuál no es un campo de la salud? Organización de los servicios, biología humana, el medio ambiente, los estilos de vida o la pobreza. La respuesta es, ¿cuál no es? La pobreza, ¿no es cierto? La E. Analizó los determinantes de la salud y construyó un modelo que ha pasado a ser clásico en salud pública. Virchow, Terris, Hipócrates, Lalonde o Galeno. Primero, que los determinantes de salud es un término nuevo, bueno, relativamente nuevo. Y el que lo introdujo fue Lalonde en el año 74. Entonces, de ahí para adelante se empieza a hablar de determinantes de salud. Entonces, Galeno, Hipócrates, Terris y Virchow muchos años antes, ¿no? No tiene nada que ver con los determinantes de la salud. Los siguientes elementos pertenecen al esquema de la historia natural de la enfermedad, según Lebel y Clark, excepto. El modelo que les presenté es el modelo de Lebel y Clark. Periodo de infectividad, periodo patogénico, horizonte clínico, periodo prepatogénico, etapa subclínica. ¿Cuál no es un elemento del esquema de la historia natural de la enfermedad? ¿La C? Hay periodo patogénico, periodo prepatogénico, hay etapa subclínica, también hay horizonte clínico. La que no está considerada es el periodo de infectividad. No hay periodo de infectividad. Todos los otros están considerados dentro del esquema de la historia natural de la enfermedad. De acuerdo a la teoría de la historia natural de la enfermedad,
la prevención secundaria se realiza en el periodo. ¿Qué periodo? La E, ¿no? El patogénico. Prevención secundaria y prevención terciaria se producen en el periodo patogénico. Prevención primaria, periodo prepatogénico. Pasamos al tema de mediciones en epidemiología. Hay tres tipos de mediciones en epidemiología: medidas de frecuencia o distribución, medidas de asociación y las medidas de impacto. Este cuadrito es necesario que ustedes lo memoricen, porque le va a permitir de un solo vistazo descartar posibilidades, descartar alternativas. Solamente conociendo estas medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto. En las medidas de frecuencia, ¿qué utilizamos para medir frecuencia? En general, todas las tasas, las razones y las proporciones. Cualquier tasa, razón o proporción es una medida de frecuencia. Medidas de asociación. Dos medidas de asociación: el riesgo relativo y el logro hecho. Y las medidas de impacto: el riesgo atribuible, la fracción atribuible, el riesgo atribuible poblacional, la fracción atribuible poblacional y el número necesarios a tratar, el famoso NNT, ¿no? Son las 5 medidas de impacto. Entonces, como le decía, solo conociendo a qué tipo de medida corresponde cada uno de estos indicadores, nosotros fácilmente podemos descartar alternativas. Las preguntas relacionadas a este tema usualmente le van a decir: no es una medida de frecuencia, y ustedes tienen que saber las medidas de frecuencia. O le dicen: es una medida de asociación, solamente hay dos, RR o R. Y le van a decir medidas de impacto. Las medidas de impacto son estas 5. Medidas de frecuencia de enfermedad. Las tasas. Frecuencias, razones, proporciones y tasas, ¿no? Como medidas de frecuencia. En primer lugar tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Que es simplemente contar el número de casos que se están presentando. Eso es lo más simple, lo más sencillo. Lo más importante son las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas provienen de relacionar una cifra absoluta con otra, permitiendo la comparación de los fenómenos de salud e enfermedad. ¿Cuáles son las frecuencias relativas más usadas? Las razones, los índices, las proporciones y las tasas. ¿Qué cosa es una razón? Una razón es una fracción en la cual el numerador no está contenido en el denominador, ¿no? Gráficamente sería A sobre B. El numerador no está contenido en el denominador. Eso es una razón. Por ejemplo, la razón de muerte fetal. Número de muertes fetales en el numerador sobre nacidos vivos en el denominador. El numerador obviamente no está contenido en el denominador. Otro ejemplo, la razón hombre-mujer. Proporciones. En las proporciones, el numerador sí está contenido en el denominador. Gráficamente sería A sobre A más B. Ejemplo, el número de hombres sobre la población total. ¿No? En la población total está considerado los hombres y las mujeres. Las tasas. Es un tipo de medida que es una proporción, pero además tiene una dimensión adicional. Mide la ocurrencia de un evento en una población en una unidad de tiempo, es decir, mide la velocidad de presentación. Las tasas también van a medir el riesgo de una determinada enfermedad o daño en una unidad de tiempo.
Entonces, dos cosas importantes en tasas. Primero, la tasa mide velocidad y mide riesgo. Velocidad y riesgo. Prevalencias. Es el número de casos existentes, tanto antiguos como nuevos, de una enfermedad en un momento o en un periodo determinado. La prevalencia puede ser prevalencia puntual si se hace en un solo momento, o prevalencia de periodo si es que se realiza en un periodo de tiempo. ¿Cómo se estima la prevalencia puntual? Número de personas con la enfermedad sobre número de personas de la población expuesta al riesgo en un momento determinado. Esto multiplicado por un factor 10 a la n. Y la prevalencia lápsica o prevalencia de periodo, el mismo numerador, número de personas con la enfermedad, y en el denominador, la población que está expuesta en el periodo que estamos considerando. También multiplicado por un factor 10 a la n. La tasa de incidencia acumulada. La tasa de incidencia acumulada es lo que usualmente nosotros comúnmente le llamamos tasa de incidencia, ¿no? Es el número de casos nuevos de la enfermedad en un periodo de tiempo específico y en una población en riesgo al inicio de un periodo determinado. Esta es la fórmula como se estima. Número de personas que contraen la enfermedad son casos nuevos en un periodo determinado, sobre el número de personas de la población libre de la enfermedad susceptibles, expuesta a riesgo al inicio del periodo, también multiplicado por un factor 10 a la n. La tasa de ataque. La tasa de ataque en realidad es una tasa de incidencia, ¿no? Pero que se aplica a una población definida y en un periodo de tiempo también definido. Se utiliza durante un brote o durante una epidemia. Y la forma de expresarlo usualmente es como un porcentaje. Entonces, cuando utilizamos la tasa de ataque la utilizamos solamente cuando estamos investigando un brote o una epidemia. Es una tasa de incidencia, pero expresada en porcentaje y en un periodo de tiempo determinado, ¿no? En un periodo de tiempo y un lugar determinado. ¿Cuál es la fórmula? Tasa de ataque es igual número de casos nuevos en un periodo de tiempo dado sobre la población en riesgo al inicio del periodo multiplicado por 10 a la 2 en este caso, ¿no? Que es por 100. La tasa de ataque secundario. La tasa de ataque sola, así como suena, tasa de ataque, usualmente es la tasa de ataque primaria, ¿no? La tasa de ataque secundario es una medida también de frecuencia de nuevos casos de la enfermedad, pero en los contactos de los casos conocidos. Su fórmula, la tasa de ataque secundario, es número de casos entre los contactos de los casos primarios en un periodo determinado sobre el número total de contactos. Esto también multiplicado por 100. Tanto la tasa de ataque primario como secundario siempre se multiplican por 100. Ejemplo de tasa de ataque secundario. Primario y secundario. Ocurrieron 7 casos de influenza AH1N1 entre 70 niños de un colegio. Cada caso provenía de una familia diferente. En las 7 familias afectadas había un total de 32 personas. Un periodo de incubación más tarde, 5 familiares de los 7 niños desarrollan síntomas de influenza AH1N1. Calcular la tasa de ataque en los niños del colegio y la tasa de ataque secundario entre los contactos familiares de los casos. ¿Cómo estimamos la tasa de ataque? Número de casos nuevos sobre la población que está en riesgo por 100. ¿Cuántos casos se han presentado? 7 casos de influenza entre la población en riesgo, que son 70 niños. 7 sobre 70 multiplicado por 100 me da una tasa de ataque
de 10%. ¿Cómo estimamos la tasa de ataque secundario? La tasa de ataque secundario es el número de casos nuevos, pero entre los contactos que están en riesgo de contraer la enfermedad. ¿Cuántos casos secundarios tenemos? 5 familiares, ¿no? De los 7 niños que hicieron inicialmente influenza. Entonces, en el numerador vamos a colocar los 5 familiares. Y en el denominador, ¿qué colocamos? El número de contactos que están en riesgo de contraer la enfermedad. ¿Cuántas personas habían en las 7 familias? Había 32 personas, pero en estas 32 personas están incluidas los 7 niños que ya habían presentado la influenza. Entonces lo que tenemos que hacer es restar el total de miembros que había en estas 7 familias, las 32 personas, menos los 7 niños que ya se habían enfermado. Eso me da un valor de 25 y la tasa de ataque secundario sería 5 sobre 25 por 100. Una tasa de ataque secundario de 20%. La densidad de incidencia. La densidad de incidencia es una tasa que se utiliza solo con fines de investigación. Expresa el número de casos nuevos de un evento, igual que la tasa de incidencia acumulada. La diferencia está en el denominador, por el número de personas tiempo en riesgo de adquirir tal evento. Entonces, la fórmula para la densidad de incidencia es la tasa de tiempo persona, es número de casos nuevos durante el periodo de tiempo observado, sobre el tiempo en que cada persona es seguida y sumado para todas las personas. Esto multiplicado por 10 a la n. Entre tasa de incidencia acumulada y densidad de incidencia, definitivamente la densidad de incidencia es mucho más precisa. Sin embargo, no se utiliza porque es más precisa, pero es más difícil de obtenerla. Y como les decía, se utiliza solamente con fines de investigación. Ejemplo, se siguió una población de 60.000 mujeres entre 35 y 55 años durante 3 años, siendo anotadas todos los casos nuevos de cáncer de mama. En los 3 años se diagnosticaron 90 casos nuevos. Entonces la tasa de incidencia será 90 casos nuevos sobre el tiempo que ha sido seguido estas 60.000 mujeres. Como han sido seguidas 3 años, voy a multiplicar 60.000 por 3. Y esa me da 180.000, dándome este valor. Este valor es igual a 50 casos por 100.000 personas año. ¿No? Es un ejemplo bastante sencillo en el cual estas 60.000 mujeres han sido seguidas todas durante 3 años. Pero en la vida real eso no ocurre, ¿no? En la vida real, si se empieza con 60.000 mujeres y se le va a hacer un seguimiento por 3 años, algunas mujeres van a perderse en el seguimiento, porque viajaron a otro lugar, porque no desearon participar en el estudio, porque murieron, etc. Y al final no van a ser 60.000, sino va a ser mucho menos el número de mujeres que ha sido seguida por estos 3 años. Este denominador en este caso vendría a ser, la forma de obtenerlo es mucho más complejo, porque tenemos que sumar el tiempo exacto en el cual ha sido seguido cada una de las 60.000 mujeres, ¿no? En este ejemplo lo vemos bastante sencillo, pero en la vida real no es tan sencillo obtener el denominador. Preguntas que han venido en exámenes anteriores. El concepto de razón se expresa como. ¿Cuál es la respuesta? La C, ¿no? El numerador no está contenido en el denominador. En una comunidad de 460 habitantes,
se realizó un evento social al que asistieron 87 personas, las cuales consumieron alimentos preparados por los organizadores. Horas más tarde, 39 de los participantes presentaron intoxicación alimentaria. Pregunta, ¿cuál es la tasa de ataque? ¿Cuál es la fórmula de la tasa de ataque? Número de casos nuevos sobre la población que está en riesgo. ¿Cuántos casos nuevos tenemos? 39. La población que está en riesgo, 87 personas. ¿Por qué no consideramos los 460 habitantes? Porque no todos participaron en la fiesta, ¿no? Solo asistieron 87. Por lo tanto, la población en riesgo no son los 460 habitantes, sino solo los que asistieron al evento social. Eso me da una tasa de ataque de 44.8%. En un colegio de la comunidad, en donde estudian 500 alumnos, se llevó a cabo un almuerzo, donde participaron 75 alumnos de la promoción y 25 profesores. Posteriormente, 25 de ellos presentaron salmonelosis. Pregunta, ¿cuál es la tasa de ataque? ¿Cuánto sale? 25%, ¿no? Tasa de ataque es número de casos nuevos en el periodo de tiempo que estamos estudiando, 25, sobre la población en riesgo, que son los 75 alumnos más los 25 profesores. Multiplicado por 100 me da una tasa de ataque de 25%. Porque la tasa es una proporción. Y en la proporción están incluidos los que sufrieron la enfermedad y los que no sufrieron la enfermedad. Esa es en la tasa de ataque secundaria. En la tasa de ataque secundaria. Claro, porque los niños ya han sido considerados en la tasa de ataque primaria. Ya se enfermaron. En una festividad patronal participaron 200 personas. 120 de ellas ingirieron alimento contaminado. En las primeras 2 horas, 20 presentaron síntomas gastrointestinales y en las siguientes 3 horas, 40 personas más. ¿Cuál es la tasa porcentual de ataque en este brote? Bueno, la tasa de ataque, número de casos nuevos, vendrían a ser 20 más 40, ¿no? 60. La población a riesgo son 120 que ingirieron el alimento contaminado, ¿no? Eso me da una tasa de ataque del 50%. Si la incidencia de una enfermedad es de 2 por 1000 habitantes y la duración promedio de la misma es de 5 días, entonces la prevalencia será de... Bueno, esta pregunta sí es una pregunta un poco rebuscada, ¿no? La prevalencia les había comentado que es número de casos nuevos más número de casos antiguos sobre la población. Esa es la fórmula común, la fórmula usual. Pero hay otra fórmula también para poder estimar la prevalencia. La tasa de prevalencia también se puede estimar con la tasa de incidencia, multiplicando la tasa de incidencia por la duración de la enfermedad. Es otra fórmula un poco rebuscada de estimar la prevalencia. Entonces, la tasa de prevalencia en este caso será la tasa de incidencia, que es 2 por 1000, por la duración de la enfermedad, que es 5 días. Al final, la tasa de prevalencia es de 10 por 1000, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? La A.